Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy les traigo una historia impactante de la Biblia, una que nos revela el poder de Dios, incluso en los momentos más desesperados. Quédense hasta el final y disfruten de una narración épica, llena de detalles y con un final que exalta la vida sobre la muerte. Hoy les contaré la historia de Eutico, el joven que cayó de una ventana y fue devuelto a la vida por el apóstol Pablo. Comencemos. En una noche tranquila en la antigua ciudad de Troas, los primeros rayos de la luna comenzaban a iluminar las calles empedradas. Era una ciudad bulliciosa y comercial, famosa por su puerto estratégico en la provincia romana de Asia Menor, donde el mar Egeo encontraba sus costas. Los habitantes de Troas se habían acostumbrado a ver barcos que iban y venían, cargados de mercaderías desde tierras lejanas, pero esa noche, un suceso completamente distinto estaba a punto de marcar la historia de esta ciudad. Los creyentes cristianos se habían reunido en una pequeña y abarrotada casa de 3 pisos. Era el último día de la visita del apóstol Pablo, quien había estado predicando con pasión el Evangelio de Cristo a los nuevos convertidos y discípulos. Sabían que Pablo, el gran misionero, estaba por partir hacia Jerusalén, y no querían perderse ni una sola de sus palabras antes de que se marchara. El ambiente era solemne, pero al mismo tiempo había una profunda expectativa. Las lámparas de aceite, que colgaban en las esquinas de la habitación, emitían un tenue resplandor que no lograba disipar del todo las sombras proyectadas por los cuerpos que se apretujaban en el pequeño salón. Era medianoche, y Pablo aún seguía hablando, guiado por el Espíritu Santo, mientras desglosaba las Escrituras y compartía testimonios del poder de Cristo. Entre los oyentes estaba un joven llamado Eutico, cuyo nombre significa afortunado en griego, aunque esa noche parecería todo lo contrario. Eutico, como muchos otros, estaba fascinado por las enseñanzas del apóstol, pero el cansancio comenzaba a afectarlo. Con el aire cargado y el calor de las lámparas, Eutico buscó un lugar donde pudiera estar más cómodo. Fue así como decidió sentarse en el marco de una de las ventanas abiertas. Desde allí, podía escuchar a Pablo con claridad mientras recibía una brisa refrescante que aliviaba el sofocante ambiente de la sala. Sin embargo, la voz de Pablo, que resonaba como un eco en la habitación, lentamente comenzó a desvanecerse para Eutico. El cansancio se fue apoderando de él de manera imperceptible, y sus párpados, cada vez más pesados, finalmente cedieron al sueño. La noche avanzaba sin interrupciones, y el ambiente se llenaba del sonido constante de la voz del apóstol Pablo, quien, infundido de fervor, desglosaba con paciencia y sabiduría los misterios de la fe cristiana. Su predicación, llena de profundidad y pasión, mantenía a la mayoría de los presentes en un estado de contemplación. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, el cansancio comenzaba a apoderarse de algunos, especialmente del joven Eutico. Mientras Pablo continuaba hablando, Eutico, sentado en el borde de la ventana, fue vencido por el agotamiento. A lo lejos, las estrellas brillaban en el cielo claro, y la brisa que entraba por la ventana traía consigo un poco de alivio al calor sofocante de la sala iluminada por lámparas de aceite. La habitación estaba abarrotada de hombres, mujeres y niños que escuchaban en silencio, y nadie se percató del peligro que acechaba al joven. Eutico cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño, mientras la voz de Pablo se desvanecía lentamente en su mente. Nadie imaginaba que, en medio de aquella noche de adoración y enseñanza, la tragedia se cernía sobre ellos. De repente, sin previo aviso, el joven perdió el equilibrio. En un instante que pareció eterno, su cuerpo se inclinó hacia adelante, cayendo de la ventana del 3er piso hacia el vacío. El sonido de su cuerpo golpeando con fuerza el pavimento resonó como un trueno en la quietud de la noche. Los que estaban cerca de la ventana miraron horrorizados hacia abajo, incapaces de creer lo que acababa de ocurrir. Un grito de terror brotó de los labios de algunos, cortando el aire cargado de expectativa. El tiempo pareció detenerse. En un instante, la solemnidad de la reunión fue reemplazada por un caos de miedo y desesperación. Los murmullos se propagaron rápidamente entre los asistentes, como olas de pánico, mientras todos intentaban comprender lo sucedido. La tragedia era evidente. El cuerpo de Eutico yacía inmóvil sobre el suelo de piedra. Desde esa altura, las posibilidades de sobrevivir a la caída eran prácticamente nulas. En aquellos tiempos,
Las calles no estaban pavimentadas con materiales suaves, sino con piedras duras y afiladas que agravaban cualquier impacto. Los creyentes comenzaron a moverse con rapidez, algunos bajando por las estrechas escaleras de la casa, tropezando entre sí en su desesperación por llegar hasta el joven. Los murmullos de horror se mezclaban con sollozos. Muchos ya asumían lo peor. Cuando los primeros llegaron al lugar donde Eutico había caído, encontraron su cuerpo inerte, sin signos de vida. No había movimiento en su pecho, ni respuesta alguna cuando lo llamaron por su nombre. El impacto había sido demasiado violento, y el joven parecía haber sucumbido al golpe fatal. Los rostros de los presentes se llenaron de angustia y desolación. Algunos se arrodillaron junto al joven, con lágrimas en los ojos, lamentando lo que parecía una vida truncada prematuramente. Eutico, cuyo nombre significaba afortunado, ahora yacía sin vida en lo que muchos consideraban un trágico giro del destino. Aquellos que conocían al joven pensaron en su futuro prometedor. Eutico era un muchacho lleno de energía, que formaba parte activa de la comunidad de creyentes en Troas. Tenía por delante toda una vida de crecimiento espiritual, sueños y servicio a Dios. Pero todo parecía haber sido cortado de golpe en una fatídica caída que nadie pudo prevenir. La noche, que debía ser una de profunda comunión espiritual, se había transformado en un escenario de desesperación y pérdida. El ambiente estaba cargado de tristeza, y algunos comenzaron a orar entre lágrimas, clamando a Dios por una respuesta. Parecía el fin de todo, pero lo que nadie sabía en ese momento era que Dios tenía un plan diferente. En medio de la conmoción, la voz del apóstol Pablo resonó, calmada pero firme. Su semblante reflejaba una fe inquebrantable, una fe que no se detenía ante las barreras de la muerte. Pablo, lleno del Espíritu Santo, descendió con calma por las escaleras, abriéndose paso entre los creyentes que, con los corazones rotos, esperaban lo peor. Pero en los planes de Dios, aquella noche no terminaría en tragedia. El apóstol Pablo, aun en medio del caos y la desesperación que invadía el lugar, caminaba con una calma que desafiaba la comprensión humana. Mientras los presentes no podían contener su miedo y angustia, Pablo avanzaba con pasos firmes, guiado por una profunda confianza en el poder de Dios. Su rostro no reflejaba ni la más mínima preocupación. En su corazón no había espacio para la duda. La fe que había moldeado su vida y su misión se mostraba ahora inquebrantable, una certeza que no se dejaba intimidar por la sombra de la muerte. Los creyentes, aunque sumidos en la confusión, comenzaron a notar que el apóstol no se apresuraba ni mostraba desesperación. En ese instante, la multitud, agolpada alrededor del cuerpo inmóvil de Eutico, se apartó lentamente, dándole espacio a Pablo para acercarse al joven caído. El silencio se apoderó del lugar. Los murmullos y los sollozos se extinguieron, y una tensión palpable invadió la escena. Cada respiración de los presentes era contenida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los ojos de todos estaban fijos en el apóstol, que ahora estaba de pie frente al cuerpo sin vida de Eutico. La multitud observaba con incredulidad, como si en el fondo de sus corazones ya hubieran aceptado la tragedia. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, se inclinó con reverencia sobre el cuerpo del joven. La escena recordaba aquellos momentos en los que los grandes profetas del Antiguo Testamento actuaban con un poder que solo venía del cielo, tal como lo había hecho el profeta Elías siglos antes, cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Pablo envolvió a Eutico en sus brazos. No fue un gesto mecánico ni ceremonial, fue un acto de profundo amor y fe. Pablo, como padre espiritual de muchos, abrazó con ternura el cuerpo inerte del joven, confiando no en su propio poder, sino en el poder del Dios viviente. Con una voz firme, clara y llena de autoridad celestial, Pablo declaró ante todos los presentes: «No se alarmen, Él está vivo». Las palabras resonaron como un eco en la sala, rompiendo la barrera de la incredulidad y atravesando los corazones de los que allí estaban. En ese momento, algo inexplicable, milagroso, ocurrió. A medida que Pablo abrazaba a Eutico, los que observaban vieron cómo el pecho del joven, que había estado inmóvil, comenzó a elevarse con una profunda y repentina bocanada de aire. El aliento de vida volvió a inundar su ser. Era como si el mismo espíritu de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos hubiese descendido sobre él. Las miradas de los presentes, que inicialmente estaban llenas de miedo y desesperación,
se convirtieron en expresiones de asombro y asombrosa expectación. La vida había regresado. Los ojos de Eutico, que antes estaban cerrados en la oscuridad de la muerte, se abrieron lentamente. Primero, sus párpados se agitaron, y luego, finalmente, sus pupilas comenzaron a enfocar la escena que lo rodeaba. Al principio, la confusión inundó su mente. Lo último que recordaba era el borde de la ventana y el cansancio abrumador. Pero ahora, lo primero que vio fue el rostro de Pablo, el rostro del apóstol que lo había traído de vuelta. A medida que su mente comenzaba a despejarse, una mezcla de agradecimiento y asombro llenó su corazón. Eutico había sido testigo del poder de Dios en su propia carne. El asombro fue general. La multitud, que hacía apenas unos minutos había presenciado una caída fatal, ahora veía ante sus ojos un milagro de resurrección. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de contener las lágrimas de alegría y reverencia. El poder de Dios, manifestado a través de las manos de su siervo Pablo, había transformado lo que parecía una tragedia irreversible en un milagro que quedaría grabado para siempre en la memoria de los creyentes. La sala, que había sido escenario de desesperación, ahora vibraba con la presencia divina, y los corazones de todos los presentes se llenaron de gratitud y alabanza al Dios de la vida. Lo que había comenzado como una noche de enseñanza se había convertido en un testimonio vivo del poder de Cristo sobre la muerte. Aquella noche, los creyentes de Troas no solo escucharon palabras de vida, vieron el milagro de la resurrección manifestado ante sus propios ojos. La vida de Eutico y el milagro que le sucedió quedaría marcado para siempre en la historia de la Iglesia y en los corazones de todos aquellos que fueron testigos de lo ocurrido. Dios, una vez más, había mostrado su poder ilimitado y su misericordia eterna. Después del milagro, Pablo, con la misma serenidad y confianza que lo habían acompañado en todo momento, se levantó despacio, dejando a Eutico sentado entre los suyos, vivo y respirando. Aquella calma imperturbable, que solo podía venir de una fe profundamente arraigada en el poder de Cristo, envolvía cada uno de sus movimientos. El apóstol, consciente de que el milagro no era el final de la enseñanza, sino una confirmación visible de lo que había estado predicando, hizo un gesto suave para que la multitud lo siguiera de regreso a la sala. La conmoción inicial empezaba a dar paso a la comprensión de que algo extraordinario había sucedido, y los creyentes, todavía con lágrimas en los ojos y asombro en sus corazones, lo siguieron con reverencia. Al entrar nuevamente en la habitación, el ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era un espacio tenso y sofocante, ahora estaba lleno de una energía vibrante y palpable. El aire, aún impregnado con el aroma del aceite de las lámparas y las largas horas de enseñanza, parecía cargado con una presencia divina. Pablo, con su habitual humildad, retomó su lugar para seguir predicando. Aunque la jornada había sido larga, lo que acababa de ocurrir solo reforzaba el mensaje central de su discurso. En Cristo, la vida tiene poder sobre la muerte, y la resurrección es una promesa viva para todos los que creen en Él. El milagro de Eutico no era un evento aislado, sino una manifestación tangible de la promesa de resurrección que el apóstol llevaba proclamando durante toda su misión. Eutico, rodeado de los suyos, fue llevado nuevamente a la sala, esta vez como un símbolo vivo del poder restaurador de Dios. No había ni una marca en su cuerpo, ni un rasguño que diera testimonio de la tragedia que apenas unas horas antes había caído sobre él. Sus ojos, llenos de vida, reflejaban tanto la sorpresa como la gratitud. A su alrededor, los creyentes no podían contener su asombro. Las lágrimas que antes brotaban de tristeza, ahora fluían en ríos de gratitud y gozo. Las manos se levantaban en señal de alabanza, los susurros de adoración llenaban el ambiente, y el nombre de Dios era glorificado con cada latido del corazón de aquellos que habían sido testigos de la resurrección. La alegría que invadió la reunión fue indescriptible. Los que apenas minutos antes se habían aferrado a la desesperanza, ahora no podían contener el júbilo. El gozo era tan profundo que algunos apenas podían expresarlo con palabras, y simplemente abrazaban a los demás con una mezcla de lágrimas y risas, sabiendo que lo que habían presenciado no era algo que sucediera todos los días, sino una señal poderosa del amor y la misericordia de Dios. Para muchos, la experiencia de esa noche fue la confirmación de que la vida en Cristo era más que una promesa futura.
Era una realidad presente, un poder activo que podía cambiar el curso de la historia, incluso en los momentos más oscuros. Amaneció, y mientras el primer rayo de sol atravesaba las ventanas de la casa, iluminando suavemente la escena, Eutico fue devuelto a su familia. Sus padres, que probablemente lo habían visto salir de casa horas antes con la esperanza de escuchar las palabras de Pablo, ahora lo recibían con los brazos abiertos, llenos de lágrimas y sonrisas de agradecimiento. El abrazo de sus seres queridos fue largo, apretado, como si quisieran asegurarse de que verdaderamente estaba allí, de que no era un sueño o una ilusión. Aquellos que estaban cerca también se unieron a la alegría de la familia, celebrando lo que solo podía describirse como un milagro. Aunque la Biblia no nos ofrece más detalles sobre la vida de Eutico después de su milagrosa resurrección, es natural imaginar que su vida fue transformada por completo. Habiendo experimentado el poder de Dios de manera tan directa, es posible que Eutico se convirtiera en un ferviente seguidor de Cristo y testigo del milagro que cambió su vida. Imaginemos a Eutico recorriendo Troas y otras regiones, compartiendo su historia con aquellos que dudaban o necesitaban esperanza. Es probable que muchos se acercaran a él para escuchar su relato, y que su testimonio sirviera para fortalecer la fe de la iglesia primitiva. Como un joven que literalmente volvió de la muerte, es fácil pensar que su vida habría sido un recordatorio constante de la promesa de la resurrección que los apóstoles predicaban. Los creyentes en Troas nunca olvidaron aquella noche. Para ellos, no fue simplemente una reunión más, ni un sermón más que escuchar. Aquella noche, el mensaje del Evangelio se hizo carne y hueso ante sus propios ojos. No solo escucharon la palabra de Dios, la vieron en acción, sintieron su poder y fueron testigos de un acto de misericordia divina que transformó una tragedia inminente en un testimonio eterno. Durante años, probablemente recordaron el momento en que Eutico, el joven que cayó desde un tercer piso, volvió a la vida, no por obra de los hombres, sino por el poder del Dios vivo. El viento del mar soplaba con una intensidad que sacudía mis pensamientos. Aquella noche, las olas rugían bajo nuestros pies mientras avanzábamos en la barca, luchando contra la tormenta. Todo parecía estar en caos, pero entonces, en medio de la oscuridad, lo vi, caminando sobre el agua, su figura iluminada por un poder que iba más allá de mi entendimiento. Mi corazón se llenó de asombro y temor. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas», grité, y cuando escuché su voz llamándome, mis pies, por un instante, desafiaron lo imposible. Pero la duda me alcanzó, y comencé a hundirme. En ese momento supe que mi fe estaba a prueba, y que mi vida no sería la misma. Mi nombre es Pedro, y esta es mi historia. Antes me llamaban Simón, hijo de Jonás. En ese entonces, mi vida giraba en torno al mar de Galilea. Era un lugar que conocía mejor que a mí mismo. Las olas que se agitaban cuando el viento soplaba fuerte, el olor a sal en el aire, el crujir de la madera del bote bajo mis pies y el peso de las redes cargadas de peces, o a veces vacías. Nací y crecí en Betsaida, una aldea de pescadores, donde la vida era simple pero dura. Junto a mi hermano Andrés, salíamos cada madrugada, antes de que el sol besara el horizonte, y lanzábamos las redes al agua, esperando que el mar fuera generoso con nosotros. No sabíamos hacer otra cosa. Mi vida estaba escrita entre las mareas y los remos. Y sin embargo, algo en mí siempre buscaba algo más, una razón más grande para existir, aunque no supiera qué era exactamente. Lo que no sabía es que esa respuesta estaba a punto de llegar. Recuerdo aquel día con una claridad que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. El sol aún no había ascendido del todo. Apenas unos rayos tímidos se reflejaban en las tranquilas aguas del lago. Andrés y yo estábamos ocupados con nuestras redes, revisando si había algo útil para llevar a casa. Entonces lo vi, un hombre, caminando a lo lejos, pero no como cualquier hombre. Sus pasos eran firmes, decididos, y aunque había otras personas alrededor, no podía apartar mi vista de él. En cuanto sus ojos se encontraron con los míos, el mundo pareció detenerse por un momento. Esa mirada, nunca había sentido nada igual. Era como si me atravesara, como si viera cada parte de mí, mis miedos, mis sueños, mis dudas, mis heridas, pero también una esperanza que ni siquiera sabía que tenía. Jesús, lo conocía de oídas. Algunos lo llamaban profeta,
Otros lo miraban con desconfianza, pero yo sentí algo diferente. Sentí que esa era la razón por la que mi corazón había estado inquieto. Caminó hacia mí, sin prisa, con una calma que contrastaba con el bullicio de la gente a nuestro alrededor. Yo, Simón, que había enfrentado tantas tormentas en alta mar, que había luchado contra el frío de la noche y el calor abrasador del día, por primera vez en mi vida, me sentí pequeño. Pero no era una pequeñez de vergüenza. Era algo más profundo, como si finalmente hubiera encontrado a alguien mucho más grande que yo, alguien a quien estaba destinado a seguir. Se detuvo justo frente a mí, su mirada aún clavada en la mía, y entonces habló. No dijo mucho, pero lo que dijo cambió mi vida para siempre. Sígueme, y te haré pescador de hombres. No fue una petición, fue un llamado. No hubo explicaciones, no hubo promesas de riqueza o seguridad, solo esas palabras, pero dentro de mí sentí una fuerza inexplicable, algo más grande que mi entendimiento. Mis manos, que durante años habían sujetado redes pesadas, las soltaron de inmediato. No necesité pensar, sabía que debía seguirlo, y así lo hice. Dejé atrás mi barca, mis redes, mi trabajo, mi vida, sin mirar atrás. Cada paso que di tras él fue un paso hacia lo desconocido, pero extrañamente no sentí miedo. Había algo en Jesús que infundía paz. No la paz que conoces en una tarde tranquila, sino una paz que trasciende, que te hace sentir seguro aun cuando el camino es incierto. Aunque no entendía qué significaba ser pescador de hombres, sabía que lo descubriría, porque Él me lo enseñaría. A medida que caminaba tras Él, comencé a ver lo extraordinario. Jesús no era solo un hombre, era alguien que traía vida donde había muerte, esperanza donde solo quedaba desesperación. Caminamos por aldeas y ciudades, y en cada lugar que íbamos, algo asombroso sucedía. Los enfermos venían a Él, y con una simple palabra o un toque de sus manos, los cojos caminaban, los ciegos veían, los oprimidos eran liberados. Pero lo que más me impresionaba no eran los milagros en sí, sino cómo Jesús veía a las personas. No solo veía sus cuerpos heridos o enfermos, veía sus corazones. Él les hablaba con una ternura y una compasión que nunca había visto en nadie. Hubo un momento que marcó mi vida para siempre. Estábamos en Cesarea de Filipo, caminando juntos como tantas otras veces, cuando Jesús nos hizo una pregunta que resonó profundamente en mi ser. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos de mis compañeros respondieron con nombres de profetas, Juan el Bautista, Elías, pero entonces Jesús me miró a mí. Sentí esa mirada de nuevo, como si el tiempo se detuviera. ¿Y tú, Simón? ¿Quién dices que soy? Era una pregunta sencilla, pero en ese momento supe que la respuesta que saliera de mis labios cambiaría todo. No sé de dónde vino la fuerza, pero sin dudar respondí: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Y entonces Jesús me sonrió. No una sonrisa común, sino una que transmitía aprobación, como si hubiera dicho exactamente lo que él esperaba. Tú eres Pedro, me dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento no entendí completamente lo que eso significaba, pero sentí que algo profundo había sucedido. Ya no era solo Simón, el pescador, era Pedro, la roca sobre la cual Jesús construiría algo más grande de lo que jamás podría imaginar. A partir de ese día, mi vida dejó de ser solo la de un hombre que seguía a un maestro. Me di cuenta de que estaba en medio de un plan divino, un propósito más grande que cualquier cosa que hubiera conocido en mis años como pescador. Jesús me veía de una manera que ni yo mismo podía ver. Me veía como alguien capaz de más, y aunque no lo entendía del todo, estaba dispuesto a caminar este viaje, porque sabía que Él me guiaría. Seguir a Jesús fue como vivir en una constante montaña rusa. Había momentos en los que sentía que lo comprendía todo, que cada paso que daba detrás de Él me llevaba más cerca de la verdad, más cerca de ese propósito por el que había sido llamado. Pero también hubo momentos en los que dudé, en los que me di cuenta de lo frágil que era mi fe. Y una de esas lecciones, una que nunca olvidaré, sucedió una noche en medio del mar. Estábamos cruzando el lago de Galilea después de una larga jornada. Jesús había decidido quedarse atrás a orar, así que nos subimos a la barca y comenzamos a remar. El viento estaba en calma al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que una tormenta feroz nos envolviera. El mar, que había sido mi hogar durante tantos años,
se convirtió en un enemigo implacable. Las olas golpeaban nuestra barca, y por más que luchábamos, parecía que estábamos a punto de hundirnos. Aun siendo pescador, había algo en esa tormenta que me llenaba de un temor profundo. Miraba a mis compañeros y veía la misma preocupación en sus rostros. De repente, en medio de la oscuridad y el caos, lo vi. Una figura caminando sobre el agua. Al principio pensé que era un fantasma. El viento aullaba, el agua nos salpicaba con fuerza, pero allí estaba él, caminando como si las olas no significaran nada. Y entonces, su voz rompió el estruendo de la tormenta. «Ánimo, soy yo, no teman». Era Jesús. No sé por qué, pero en ese momento, una valentía irracional me invadió. Sentí que, mientras estuviera con él, nada podría hacerme daño. «Señor», grité por encima del ruido del mar, «si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Lo que sucedió después fue algo que aún hoy, al recordarlo, me deja sin palabras. Jesús me miró y me llamó. «Ven». Sentí una mezcla de miedo y emoción mientras ponía un pie fuera de la barca. El agua estaba fría bajo mis pies, pero mientras miraba a Jesús, todo parecía posible. Di un paso, luego otro. Estaba caminando sobre el agua. Por un momento, la realidad de lo que estaba haciendo no me importó. Mis ojos estaban fijos en él, en su mirada que me daba confianza, en su presencia que hacía que lo imposible pareciera alcanzable. Pero luego, las olas comenzaron a levantarme más alto. El viento rugía con más fuerza, y por un segundo, aparté la vista de Jesús. Fue solo un instante, pero en ese pequeño momento, el miedo se apoderó de mí. Mi mente, que había estado llena de fe, fue invadida por la duda. «¿Qué estoy haciendo?», pensé. Y en ese mismo segundo, comencé a hundirme. El agua me envolvió rápidamente, y la desesperación llenó mi corazón. «Señor, sálvame», grité con todas mis fuerzas. Era Jesús. Me levantó como si no pesara nada, y me miró con esa mezcla de amor y corrección que tantas veces había visto en sus ojos. «Hombre de poca fe», dijo suavemente, «¿por qué dudaste?». No había reproche en su voz, solo una lección que debía aprender. La fe no es solo para los momentos en que todo va bien, es para los momentos de tormenta, cuando el miedo y la duda intentan ahogarnos. Mientras caminábamos de vuelta a la barca, la tormenta se calmó, y todo quedó en silencio. Mis compañeros, que lo habían visto todo, lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Esa noche me dejó una lección imborrable. Mientras mis ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible era posible. Pero cuando permití que el miedo y la duda me distrajeran, el agua me tragó. Mi fe, aunque fuerte en algunos momentos, era frágil cuando más la necesitaba. Y esa no fue la única lección que aprendí en mi caminar con Jesús. Hubo momentos en los que mi entusiasmo me llevó a hablar antes de pensar, como cuando Jesús nos reveló que debía sufrir y morir en Jerusalén. Mi corazón se negó a aceptar eso. ¿Cómo podría ser posible que el Mesías, el Hijo de Dios, sufriera? No entendía que su reino no era como los reinos de este mundo. Así que me acerqué a él y le dije con firmeza: «Nunca, Señor, eso no te sucederá». Pensé que estaba defendiendo su honor, protegiéndolo de un destino que no comprendía. Pero Jesús me miró con una severidad que nunca había visto antes y me reprendió: «Apártate de mí, Satanás. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Sus palabras fueron como un golpe al corazón. Me di cuenta de que, a pesar de mi devoción, aún no entendía por completo su misión. Estaba tratando de imponer mis propias ideas sobre lo que debía ser el reino de Dios, en lugar de confiar en su plan. Aquel día aprendí que seguir a Jesús no significaba solo caminar tras él físicamente, sino someter mis pensamientos y mis deseos a la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendiera. De todas las cosas que viví al lado de Jesús, nada me marcó tanto como la noche en que lo traicioné. Si cierro los ojos, todavía puedo revivir cada momento, cada palabra que pronuncié, cada mirada que me perforó el alma. Era la víspera del sacrificio de mi maestro, y aunque esa noche no lo entendía del todo, la tensión en el aire era palpable. Estábamos reunidos en la sala donde celebrábamos la Pascua, compartiendo el pan y el vino. Jesús hablaba con una tristeza en su voz que jamás había escuchado antes, una especie de despedida encubierta en cada palabra. Fue entonces cuando, en medio de la cena, se dirigió a mí. La mirada en sus ojos era una mezcla de amor y conocimiento profundo.
Sabía algo que yo no sabía. Simón, Simón, me dijo, con una calma que me inquietaba, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Recuerdo haber sentido una mezcla de confusión y orgullo herido. ¿Zarandearme? ¿Acaso Jesús dudaba de mi lealtad? Le respondí con firmeza, casi con terquedad. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Creía esas palabras con todo mi corazón. En mi mente, no había nada que me pudiera apartar de él. Pero Jesús me miró una vez más, con una tristeza en sus ojos que no comprendí en ese momento, y me dijo, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Sus palabras me dejaron helado, pero las ignoré. ¿Cómo podría negar al Mesías, a mi maestro, a quien había visto caminar sobre el agua, resucitar muertos, abrir los ojos de los ciegos? Era inconcebible. Pero entonces llegó la noche más oscura de mi vida. En el jardín de Getsemaní, todo cambió. Jesús fue arrestado, y de pronto, el miedo me invadió. No era miedo a las autoridades ni a los soldados. Era un miedo más profundo. Un miedo a perder todo lo que había conocido en esos últimos 3 años. Jesús, el que calmaba las tormentas, el que expulsaba demonios, el que traía vida, ahora estaba siendo llevado como un cordero al matadero. Mis piernas temblaban, y por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Seguía a la distancia mientras lo llevaban ante el sumo sacerdote. Mi corazón estaba dividido entre el deseo de permanecer cerca de él y el miedo que empezaba a apoderarse de mi mente. Me escondí en las sombras mientras lo llevaban al juicio. No quería ser visto, pero tampoco podía soportar alejarme. Me quedé en el patio, rodeado de gente. Mis manos sudaban, mis pensamientos corrían en todas direcciones. Y entonces sucedió lo que jamás pensé que sucedería. Una sirvienta me miró fijamente. Podía ver en sus ojos que me reconocía. «Tú también estabas con él», dijo, señalándome. El corazón me dio un vuelco. En ese instante, el miedo tomó control de mi lengua antes de que pudiera detenerme. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. «No lo conozco». Inmediatamente supe lo que había hecho, pero no podía volver atrás. Fue una mentira, pero me dio un respiro momentáneo. Sin embargo, el alivio duró poco. Minutos después, otro hombre me señaló. «Tú también eres uno de ellos». Sentí cómo la tensión aumentaba, el calor subía en mi cuerpo. Y de nuevo, negué con rapidez, casi sin pensarlo. «No soy uno de ellos». Mi corazón estaba acelerado. Mi mente estaba llena de confusión. El miedo me dominaba por completo. Pero no terminó ahí. Un tercer hombre, mirándome fijamente, dijo: «Ciertamente, tú también eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata». Sabía que era verdad, pero el miedo a ser arrestado, el miedo a lo desconocido, era demasiado para mí. Esta vez, negué con más vehemencia, incluso jurando: «No conozco a ese hombre». Fue en ese momento cuando escuché el sonido que me partiría el alma. El gallo cantó. El tiempo pareció detenerse. En medio del bullicio, del frío de la noche, del fuego chispeante en el patio, escuché ese sonido penetrante. Y entonces, como si todo el peso del cielo cayera sobre mí, recordé las palabras de Jesús. Sentí que el aire me faltaba, mi pecho se apretaba y las lágrimas llenaron mis ojos antes de poder detenerlas. Pero lo que realmente me rompió fue lo que sucedió después. Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, me miró. Sus ojos, los mismos ojos que habían visto mi potencial, los mismos ojos que me habían llamado cuando era un simple pescador, ahora me miraban con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía lo que había hecho, y yo también. Sin poder soportar el peso de mi traición, corrí. Corrí tan rápido como mis pies me lo permitieron. Me alejé de todo, de la escena, de la gente, pero no podía escapar de lo que acababa de hacer. Me escondí en la oscuridad y lloré amargamente. No podía creerlo. Yo, Pedro, la roca, había traicionado a mi Señor, a mi amigo, a mi Salvador. Las lágrimas no cesaban, y el dolor que sentía en mi corazón era más profundo que cualquier herida física. Me había convertido en aquello que más despreciaba, un traidor. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y arrepentimiento. Jesús fue crucificado, y con él sentí que moría también mi esperanza. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que en su hora más oscura
Lo había negado. Mi corazón estaba destrozado. Mis compañeros también estaban desconsolados, pero ellos no llevaban la carga de una traición tan grande como la mía. La culpa me consumía. Pero entonces ocurrió el milagro. Jesús no se quedó en la tumba. 3 días después, resucitó. Cuando las mujeres vinieron corriendo a decirnos que la tumba estaba vacía, mi corazón saltó, pero la culpa me detuvo. Aunque Él había vencido a la muerte, ¿podría perdonarme a mí? ¿Podría alguien como yo ser restaurado después de lo que había hecho? Lo vi nuevamente, y la alegría de saber que estaba vivo me invadió, pero la herida de mi traición seguía abierta. No sabía cómo enfrentarme a Él. No sabía si habría un lugar para mí en su reino después de lo que había hecho. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no me dejó en mi dolor. Fue una mañana, junto al mar de Galilea, el lugar donde todo había comenzado. Habíamos pasado toda la noche pescando sin éxito. Estaba distraído, perdido en mis pensamientos, cuando de repente vimos a un hombre en la orilla que nos dijo que echáramos las redes al lado derecho del bote. Cuando lo hicimos, nuestras redes se llenaron de peces, como en aquellos primeros días. Entonces lo supe. Era Jesús. No pude esperar ni un segundo más. Me lancé al agua y nadé hacia Él con toda la fuerza que tenía. Cuando llegué a la orilla, allí estaba, preparando un fuego, asando pescado. La escena era tan simple, pero el momento era todo menos eso. Después de desayunar, Jesús se dirigió a mí. Me miró, y en sus ojos no había rastro de resentimiento, solo amor y perdón. Me preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Mi corazón latía con fuerza, recordando mis 3 negaciones, pero respondí con la sinceridad que me quedaba: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Él me dijo: «Apacienta mis corderos». Sentí un nudo en la garganta, pero entonces me preguntó una segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esta vez mi voz temblaba, pero respondí: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Él me dijo: «Pastorea mis ovejas». Pero no terminó ahí. Por tercera vez me miró y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Las lágrimas llenaron mis ojos, recordando las 3 veces que lo había negado. Con todo mi ser, respondí: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús me dijo: «Apacienta mis ovejas». En ese momento lo entendí. Jesús no solo me había perdonado, me había restaurado, me había dado una nueva misión. Mis 3 negaciones fueron reemplazadas por 3 afirmaciones de amor, y el hombre que había traicionado a su maestro fue transformado en el líder que guiaría su iglesia. Después de la resurrección de Jesús, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aunque había sido restaurado por Él, sabía que algo más grande estaba por venir. Jesús nos había prometido que recibiríamos el Espíritu Santo, y ese día llegó en el Pentecostés. Estábamos reunidos, alrededor de 120 de nosotros, esperando en obediencia. De repente, un sonido como el de un viento impetuoso llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de nosotros. Fue el Espíritu Santo, y en ese momento, una nueva fuerza nos invadió. Comenzamos a hablar en otros idiomas, y las multitudes que habían venido a Jerusalén desde diferentes naciones nos entendían. Estaban atónitos. Algunos pensaron que estábamos borrachos, pero me levanté, lleno de valentía, y comencé a hablarles. Expliqué que lo que veían era el cumplimiento de la profecía, que Jesús, el Mesías, había muerto y resucitado, y que ahora Él ofrecía perdón y vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. Mi corazón ardía mientras hablaba, y el poder de Dios se manifestó de una manera increíble. Ese día, alrededor de 3.000 personas fueron bautizadas. Fue el comienzo de la iglesia, y yo, Pedro, el hombre que había negado a su Señor, fui usado para guiar a su pueblo. A partir de ese momento, el mensaje del Evangelio se extendió por todas partes. Aunque la persecución no tardó en llegar, el Espíritu Santo nos dio el valor para enfrentarla. Fui encarcelado varias veces, pero nunca me rendí. Dios mismo envió un ángel para liberarme de las cadenas en una ocasión, mostrando que su obra no podía ser detenida por ningún poder terrenal. Viajé a Roma, el centro del imperio, donde el Evangelio también floreció. Pero allí, el final de mi vida terrenal se acercaba. Fui arrestado y condenado a muerte, y cuando llegó el momento de mi crucifixión, pedí ser colgado de cabeza. No me consideraba digno de morir de la misma manera que mi Señor. Mi vida terminó en la cruz.
pero el legado de la iglesia que Jesús edificó sobre la roca sigue hasta hoy. No fui perfecto, pero fui transformado por su gracia. Fui un pescador, llamado a ser pescador de hombres, capacitado por el Espíritu de Dios para proclamar su verdad hasta el fin. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Pedro. Si te ha impactado esta narración y deseas seguir explorando más historias bíblicas llenas de inspiración y poder, te invito a suscribirte al canal Historias Sagradas. No olvides darle me gusta a este video si te ha tocado el corazón y compartirlo con aquellos que también necesiten escuchar estas palabras. Cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje de esperanza y transformación que encontramos en la palabra de Dios. Únete a esta comunidad y juntos descubramos más sobre el poder de la fe.